y el ministro Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte, planteaba también pues de lo importante que sería imponer estos gravámenes, pero a las herencias de las grandes fortunas de los multibillonarios que tenemos aquí en México, Ernesto. Así es, Violeta. Y pues de hecho preparamos un material que vamos a presentar, este video donde están estas exposiciones del ministro Hugo Aguilar, presidente ministro de la Suprema Corte, de María Estela Ríos y de Lenia Batres. Planteamientos ahí interesantes y pues ya se está incorporando Federico Anaya. David se estará incorporando en un momento más. Por lo pronto le vamos dando la bienvenida a nuestro querido Maxi abogado Federico Anaya. Buenos días, Federico. Buenos días, Ernesto. Buenos días a todos y todas. Buenos días, Bueno, Federico. buenos días. Pues bueno, Federico, vamos a ir entrando en materia, si te parece bien. Vamos a pasar esta intervención que tienen estos tres magistrados y regresamos contigo para ir colocando pues este primer tema ahí que bien tuvo el tino también Federico de colocarlo, ponerlo en la mesa. Vamos a escucharles y regresamos contigo. O se ordena pagar impuestos por los seguramente raquíticos recursos que se van a las Afores. O se ordena pagar impuestos por los seguramente raquíticos recursos. Advierto yo una injusticia muy fuerte en este asunto que me lleva a votar en contra. Fíjese, en este país no se paga impuestos por herencia o legado. Y se paga impuestos o se ordena pagar impuestos por los seguramente raquíticos recursos que se van a las Afores. Estoy seguro que el monto que tiene una Afore es infinitamente menor que la herencia que en una buena capa del país se deja de generación en generación. Estamos hablando de herencias, en algunos casos, millonarias, exentas del pago de impuestos. Pero si se paga impuesto porque se designe un beneficiario por un fondito que el trabajador acumuló durante toda su vida laboral. Habría que hacer ver a la gente para que promueva un cambio de esa legislación, porque si no, entonces nosotros ya nos estamos convirtiendo en legisladores y no es esa nuestra atribución, a pesar de las tendencias y de la voluntad que puede haber de algunos de nosotros para transformar el contenido de la ley en el sentido que estimamos que es más conveniente. Hay una situación injusta respecto de que no se graban el legado ni la herencia, pero no se resuelve exentando estos pagos, estos retiros, porque yo creo que lo injusto es que no se graben las herencias y el legado. Tanto en este caso como en el caso de la herencia y el legado, una persona recibe un recurso que no provino de su esfuerzo, que gana y que en estricto sentido reproduce desigualdades sociales. Entonces yo creo que debe gravarse, pero no, que creo que nosotros no deberíamos legislar exentando donde no dice la ley. Federico Anaya, ¿qué decir aquí de este planteamiento que, bueno, parece ser que despertó ámpulas ahí? Vimos en distintos artículos de opinión y comentarios en redes sociales, pues no necesariamente generó pues una simpatía por parte de los grupos más corporativos. Bueno, yo creo que el tema es un tema importante, relevante. Parece que David ya está en la sala, según dicen Sí, las sí, mensajes creo de que sí. cuenta compu. Mira, creo que el problema que tenemos aquí es que la manera en que se está reportando el asunto es muy enredada. Hoy, no, el día de ayer, domingo,
O dime tú, ¿cuándo fue el 5 de julio? Fue ayer, ¿no? Ayer sí. Ok, bueno, revise la audiencia en el portal de El Universal. El artículo que publicó la ministra Lenia Batres, porque ahí viene la historia de los impuestos a herencias y legados en México. Existían estos impuestos y en 1938, o sea, en el cardenismo mexicano, el impuesto a herencias podía llegar hasta el 60% de la masa hereditaria. O sea, nunca fue un impuesto general donde le cobran lo mismo a los herederos muy pequeños que reciben muy poquito o a los herederos que reciben muchísima cantidad de dinero. Siempre fue un impuesto progresivo. De hecho, estaban exentos los que tenían herencias de menos de cierta cantidad. Bueno, esa historia está ahí en el Universal. Atención, acuérdense que varias de las plataformas que sirven para ir a Internet, por ejemplo, la del zorrito de fuego, este, te permiten leer, pese a que la plataforma del medio no te deje más que con pago, pero se puede conseguir. Vean el artículo, ahí está la historia. Y yo lo que quería decir, y por eso les decía yo en nuestro chat ayer en la noche, eso es un tema centenario. Hubo una oleada en México de tratar de quitar este impuesto a las herencias, paradójicamente después de la revolución, porque hubo muchísimos abusos de nuevos revolucionarios que empezaron a O hacerse. sea, como que te van a escuchar de manera empezada, ¿no? Como un pedazo de una película. Y Ya, vamos a tener que ya estamos en vivo. empezada, ¿no? Ya Ok. estamos. Bueno, hubo un corte de luz, por eso se nos cayó la transmisión. Le ofrecemos una disculpa y también al Maxi Federico, que le vamos a pedir para que usted tenga la película completa, si puede retomar otra vez el planteamiento para que usted pueda escucharlo de principio a fin. Adelante, Federico. El micrófono. Listo. Un resumen. México tenía impuestos a las herencias y los legados durante buena parte del siglo XX. Los quitó en los 1960 y eso provocó la desaparición de incentivos para que los ultrarricos utilicen de manera responsable sus recursos. El argumento que oímos, por ejemplo, de Lenia Batres durante el debate de la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que cobrar impuestos es una cosa importante porque eso redistribuye la riqueza, es un argumento completamente válido. Pero el problema es que llevamos décadas, muchísimas décadas en México sin haber discutido eso. Eliminamos el impuesto a las herencias, que en otros países provoca que los ultra ricos inviertan sus fortunas en instituciones o en emprendimientos, voy a usar la palabra capitalista, de interés social. Si tú no tienes este tipo de impuestos, entonces no hay incentivo para hacerlo. Entonces fue, en mi opinión, una concesión tremenda a las élites mexicanas que en los 1960 hayas quitado ese tipo de impuestos. Ahora, el tema llegó al debate público la semana pasada a través de herencias diminutas que son las afores que cada uno de los trabajadores y trabajadoras va juntando y luego, si muere ese trabajador, la afore debe entregarse a sus herederos. Esas son cantidades minúsculas y por eso oímos al ministro presidente decir, bueno, cobrar impuestos a esas cantidades minúsculas suena que es sumamente injusto. Y tiene razón, porque los impuestos a las herencias de los que habla la ministra Batres en el artículo del Universal, a las herencias más pequeñas, a las diminutas. Entonces, me parece que el criterio general que hizo la Corte es bueno y que es mucho mejor que hayan abierto el debate. Esto es un debate legislativo y aparte podría darse a nivel de los estados o a nivel federal. Al abogado David Peña. Muy buenos días, David, ¿nos escuchas? Sí, buenos días, Violeta, Ernesto, Federico. Acá andamos ya.
Muy bien, pues bienvenido, bienvenido. Este tema, David, nos parece también muy importante y también hemos vivido ya varios episodios en América Latina. Rafael Correa, ¿no? En algún momento en el año 2015 también planteó un impuesto a las herencias, pero claro, hablaba de las herencias, esto que también argumentaba el ministro presidente de las grandes herencias, Carlos Slim, ¿no? Tiene una fortuna de 82.500 millones de dólares. Entonces, es una situación pues muy particular que México podría y tendría que empezar a discutir también sobre pues estos impuestos que no se les cobra, no hay un ICR, ¿no? Que se cobre a estas herencias, pero es un tema que ya lo hemos visto en América Latina. ¿Qué decir también sobre esto, querido David? Sí, mira, el tema de discusión se colocó, llamó la atención en la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia, justo por la forma en la que se planteó el debate o la discusión, en la forma en la que se estaba planteando el debate, ¿no? Perdón, están escribiendo en el chat que ahora no se escucha. A ver, ¿pueden checar eso, Chris? Dice, siguen fallando. Usar su señal, ahorita les pongo en el chat. Sí, se escucha, Ah, querido No, David. que no hay audio. No, Se escucha bien, yo ya lo verifiqué. ¿sí? Adelante. Sí. Ok. si puede a la audiencia que nos está escuchando, si puede refrescar su pantalla, Ya están porque diciendo que ya se escucha. Listo. Perdón, adelante. estoy pendiente un ojo al gato y otro al garabato. A ver, decía yo que el tema de la discusión de la semana pasada justo llamó la atención por la forma en la que se presentó. Coincido con Federico en el tema de la parte histórica, de la necesidad de tener o de impulsar una reforma para grabar estas grandes riquezas, que es esa. En esa parte creo que podría coincidir con la ministra Lenia en cuanto a que pudiera constituir un mecanismo de redistribución de la riqueza, en tanto que las grandes fortunas tendrán este impuesto especial o un impuesto que, digo, no se ha debatido, no está a discusión, pero eventualmente se tendría que discutir o ver esta posibilidad de hacer un impuesto a estas grandes fortunas, a las herencias, y que esto ayude, abone a las arcas públicas y que esto a su vez sea una parte de redistribución de la riqueza en programas sociales, en becas, ¿no? Pero el tema de la discusión, digamos, ahí se fue un tema de discusión histórica, pero el tema de lo que se estaba discutiendo era justo esto último que comentaba Federico, es decir, en las cuentas de ahorro individual de las personas que tienen en sus afores, van juntando a lo largo de toda su vida, cuando se jubilan también o cuando se retiran también tienen una cuenta ahí. Y si esta persona fallece, o si esta persona fallece, a sus beneficiarias o beneficiarios se les entrega mediante todo un procedimiento complejo y largo, pero se les entregan esos ahorros. ¿Por qué? Porque al final, pues para eso esta persona tenía una cuenta de ahorro, asigna o designa a sus personas beneficiarias de esa cuenta, ella fallece y esas personas van y demandan la entrega de esas cuentas, del ahorro de las cuentas. La discusión aquí era justo que la propuesta original, que no era de la ministra Lenia, sino de la ministra Sara Irene Herrerías, que era la propuesta original del proyecto, era grabar esa entrega, digamos, a esa transferencia de recursos de la cuenta individual de la Afore a ponerle un impuesto para cuando la persona lo cobrara. La persona fallecida, digo, perdón, la persona beneficiaria de la persona fallecida bajo varios argumentos que la discusión era de que ese recurso o ese ahorro no había sido trabajado ni devengado por la persona beneficiaria, sino por otra persona. Y por lo tanto, al recibir ese dinero, tendría que estar sujeto a un impuesto adicional. Ahí se centró, creo que la parte de la discusión. Varios de los focos se fueron a la atención a la ministra Lenia Batres, pero insisto, la propuesta original era de Sara Irene. La forma en la que se defiende con 3 votos a 6. Empezó 5-4 y luego acabó 6-3 la discusión. Y las tres ministras que respaldaban, digamos, la propuesta era la ministra Lenia, la ministra Sara Irene y la ministra Estela Ríos.
Ellas tres eran las que proponían, digamos, esta fórmula para cobrar un impuesto a, insisto, las cuentas individuales de las Afores. Es muy distinto el tema a las herencias, a los legados y a los grandes millonarios y a estas grandes herencias, justo como tú decías, Violeta, Slim y Bayeres y todos estos grandes millonarios, ¿no? Que pueden heredar y pueden dejar legados sin que paguen ningún impuesto. No hay una medida de compensación social, digamos, frente a esas grandes millonadas o frente a esos grandes millonarios y lo que logran juntar o aquilatar a lo largo de su vida. Ahí estaba el tema de discusión, insisto. Ya se abrió ahora, esa discusión se perdió en la Suprema Corte, es decir, hubo una mayoría de 6 ministras y ministros que se opusieron a la propuesta de Sara Irene, era la que estaban argumentando, digamos, en ese sentido. Se pierde la votación, se retorna el proyecto para hacer David, una pregunta, López. ¿Sara Irene qué estaba proponiendo? Sara Irene estaba proponiendo el impuesto a las cuentas individuales de Afore, Que que sí se sí, cobre. que sí se cobrara, que sí se cobrara, y ahí se dio la discusión, hubo 3 votos, Estela Ríos, Lenia y Sara Irene, o sea, defendían que sí. Originalmente la discusión con el ministro Giovanni había dicho que sí, también estaba de acuerdo. Después de toda la discusión y los argumentos dijo que no. Por eso digo que empezó la votación 5-4 y acabó la votación 6-3, solo con ellas 3 sosteniendo esa posición y los otros 6 ministras y ministros oponiéndose, ¿no? En el sentido de como lo expresó Hugo Aguilar, el ministro presidente, ¿no? Que sería una injusticia grabar o poner un impuesto a estas pequeñísimas cuentas o ínfimas cuentas, dice él, ¿no? De ahorro que pudieran tener los trabajadores en los Afores sin que haya una proporcionalidad cuando se trate de herencias o legados de estas herencias o legados millonarios. Insisto, ahí creo que está el tema de discusión, me parece interesante, me pareció interesante el abordaje, ahora ya se retoma porque en la argumentación, y terminó con eso, en la argumentación del debate de este proyecto, la ministra Lenia propuso que se hiciera una reforma legislativa, o en parte de la argumentación, para que se pudiera grabar ahora las herencias y los legados, que era esto que decía Federico, que se quitó en los años 60. Yo no tenía claridad de las fechas, pero nuestro querido historiador y abogado Federico ya nos ilustró acá. Pero ahí ahora se va el debate a centrarse ahí. Pero bueno, nada más era como para contextualizar, insisto. Creo que fue una buena discusión, se abrió un tema que es muy importante y sobre todo se evitó que se impusiera un impuesto a las personas que recibían estos ahorros individuales de las Afores de las personas que ya habían fallecido. Ya, gracias, David. Federico, y además de que habías colocado también un artículo ahí, un texto de José Mario de la Garza, a propósito del Universal. Tenemos estas imágenes que publicó José Mario de la Garza, que José, te voy a pedir si me pones la primera, esta de Lenia 1, por favor. Esta imagen que publica José Mario de la Garza, que él es un abogado, que él tuvo un papel ahí importante en esas demandas que hubo y amparos y demás que hubo con Claudio X González cuando querían impedir la cancelación del aeropuerto, este proyecto que tenían con Enrique Peña Nieto, y que jugaron un papel importante este señor José Mario de la Garza, que está muy vinculado más con gente, con el empresario Claudio X González y estas corrientes de derecha. Sobre este punto, dice en esta imagen que pone, Lenia propone un impuesto del 46% a herencias. Dice, es injusto que quienes reciben legado o herencia no paguen impuestos porque no provino de su esfuerzo. No alcanzo a leer ahí, déjeme ver si... Dice, en sentido estricto, la ministra del acordeón morenista asegura que no cobrar impuestos a herencias genera una desigualdad social. Si trabajas toda tu vida para dejarle una buena herencia a tus hijos,
tus hijos tendrán que pagarle al gobierno el 46% del fruto de tu trabajo, dice este señor José Mario de la Garza, y después publica un texto más largo que también ahí lo tenemos, en donde pues prácticamente señala lo incómodo, y lo digo desde el derecho constitucional, es que este impuesto no va a tocar al del fideicomiso de los millonarios constituidos en Barbados ni al de Trust en Nueva Zelanda, a esos ya totalmente blindados. Va a caer sobre profesionistas que hereda casa de sus papás, sobre el comerciante que hereda el negocio, sobre la familia que juntó 2 departamentos con 30 años de trabajo. La pregunta honesta no es si grabamos a los ricos, es a quién le vamos a cobrar realmente y por qué seguimos importando una herramienta que hasta los países que la inventaron están abandonando. Con eso cierra este texto. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, primero, tú ya caracterizaste muy bien a José Mario de la Garza. Yo agregaría al retrato que nos diste 2 detalles, para que nos demos cuenta de lo peligroso que es su argumento. Primero, que es un abogado potosino, yo lo conocí en San Luis Potosí cuando estuve allá, y que es muy buen abogado. Y de hecho, ha tenido en San Luis Potosí una trayectoria de defensa de derechos individuales. Es uno de los pocos despachos que lleva asuntos pro bono de manera más o menos sistemática. Entonces, es, sin embargo, un hombre de derechas. Fue abogado de la Minera México, de los Larrea, en San Luis Potosí, que tienen una planta de procesamiento de metales. Eh, pero el asunto es que es muy buen abogado y tiene mucho prestigio. Entonces, los posts que hace en Twitter o X ahora son importantes porque impactan mucho. Ahora, este cartel o meme, no sé si eso se llama meme todavía, el cartel que él está promoviendo está lleno de mentiras. Y el texto que ahorita vimos también está lleno de mentiras. Ya explicamos a la audiencia de qué se trataba el debate en la corte y cuál era el contexto en el cual Lenia dijo lo que dijo. Y en ese contexto hay que leer también la historia. David, de hecho, no fui yo el que hizo la historia, fue Lenia en el artículo del 4 de julio, del sábado pasado. Y le queda muy claro a Lenia Batres que eso lo tiene que discutir el legislativo, pero no es verdad. Jamás nadie ha dicho que el impuesto sobre las herencias y legados tiene que lanzarse en contra de los pequeños legados y las pequeñas herencias. Jamás ha sido así y no se propuso eso nunca. Entonces, lo que está haciendo José Mario de la Garza desde su plataforma, que es legítima, es promover la histeria entre las clases medias y la pequeña burguesía. No es cierto que se esté proponiendo ningún tipo de impuesto a las herencias de los de abajo ni de los de en medio. El problema que tenemos es un problema con los ultrarricos. Y ojo, en Estados Unidos también echaron para atrás muchas de las altas tasas que hubo en tiempos de Franklin Delano Roosevelt. Y ahorita la izquierda estadounidense está apenas empezando el debate diciendo vamos a hacer un impuesto, pero por ejemplo en California el impuesto a los ultrarricos va a ser por una sola vez, es decir, es una contribución especial. Debería ser permanente y debería ser orgánica. Y nada más un detalle. A mí lo que me gustaría también decirle a la audiencia, aparte de lo de José Mario de la Garza, es que pongamos atención en el debate que se dio en la Suprema Corte, porque el asunto llegó a la Corte porque bueno, estaban discutiendo la ley del impuesto sobre la renta y cuándo se exentan o no se exenta del impuesto sobre la renta algunos ingresos. El ingreso de las afores, que es lo que nos explicó David, hay un
una sección de la ley que dice que sí está exento y hay otra que dice que no está exento. Entonces, lo que está discutiendo la Corte es que en un tribunal colegiado de circuito se había decidido que sí estaba exento y en otro que no. Y entonces, en una contradicción de tesis, llega el asunto a la Corte y lo empiezan a discutir. Y aquí hay un detalle. Me gusta la propuesta que hace Lenia Batres, me gusta el artículo que escribió en el Universal, pero la defensa que ella y la ministra Maricela Ríos hicieron en el Pleno de la Corte no tiene sentido. Yo creo que fue una buena decisión haber rechazado la propuesta de sí cobrar el impuesto. Y yo quiero subrayar que especialmente el argumento de Estela Ríos es tremendamente conservador. Lo que está diciendo Estela Ríos es que los ministros de la Corte solamente deben aplicar ciegamente la ley. Y como no quedaba claro que estaba exento, entonces lo que hay que hacer es cobrar el impuesto, lo cual es una injusticia manifiesta, porque no estamos hablando de las grandes herencias, estamos hablando de los diminutos, lo que dijo Hugo Aguilar. Entonces, qué bueno que la mayoría de la Corte decidió rechazar el proyecto, y entiendo que se lo dieron para que se haga otro proyecto, precisamente al ministro que cambió de opinión en el debate, Giovanni Figueroa. Vamos a ver cómo lo propone, pero la Corte, esa es la otra cosa que yo quería decir, nos demostró que puede, a santo de un pequeño asunto, empezar un debate mucho más grande. O sea, es obvio que las y los ministros querían que estuviéramos discutiendo el tema de impuestos sobre herencias, pero ojalá, en el caso concreto, hagan la interpretación de la ley del impuesto sobre la renta en beneficio de los más pequeños. Pensemos que aparte, esa misma Corte tomó la decisión de no volver a tocar a FEMSA, que es la gran distribuidora de Coca-Cola, precisamente en un asunto fiscal. Entonces, yo digo que un buen juez tiene que dar palo a un lado y palo al otro. Si se le dio protección a FEMSA en un lado, aquí tenemos que proteger a los pequeñísimos contribuyentes que deberían estar exentos del impuesto sobre la renta. Sí, yo también estoy de acuerdo, Federico. Los pequeños contribuyentes deberían de estar exentos de este ICR. Y a mí me parece, ahí quisiera preguntarle a David, hay también una argumentación en redes sociales muy virulenta en contra, ¿no? De Lenia Batres, en específico va dirigido a ella, señalando que pues ya se cobra un impuesto y hablan en específico sobre este impuesto de adquisición de inmuebles y en específico hacen referencia a eso y dicen además el recurso que se hereda ya pagó impuestos correspondientes, los que estarían heredando, y hay toda esta argumentación. También sobre eso, si tú nos pudieras comentar algo al respecto, querido David, pero lo otro, David, a mí me parece muy importante abrir toda una discusión en México, en nuestro país, sobre las herencias de las grandes fortunas, ¿no? Estamos hablando de herencias de multibillonarios, ya no billonarios, sino multibillonarios, y lo otro, o ya no millonarios, sino billonarios, y lo otro, que son ellos mismos quienes manejan estas afores, ¿no? Entonces, en específico, por ejemplo, Carlos Slim con este afore pero también no solamente él, sino también la familia Balleres. Es decir, están metidos en el gran negocio manejando millones, algunos de ellos de cuentas individuales, y me parece que tendríamos que, digo, sé que ese es otro tema, pero sí poner énfasis en una discusión que está pendiente en términos de cobrar estos impuestos a las grandes herencias. ¿Qué decir sobre esto, querido David? Sí, yo no sé si ya nos dé más para el tema, ¿verdad? Pero como, a ver, creo que habría que revisar el detalle de toda la sesión yo no sé de dónde está sacando este abogado lo del porcentaje del 46%, si lo mencionó Lenia, yo no lo ubico, quizá lo mencionó en parte del debate como propuesta o como algo, porque estaban discutiendo otra cosa y se fue el debate a esta parte histórica. Creo, hay una parte de las que yo revisé que hace referencia a otros países. Lenia dice, hay 21, creo, de 24 países de la OCDE perdón,
que cobran impuestos a herencias y legados. No sé si la cifra era 21 o 22 países del 24 de la OCDE. Entonces ahí ella hace referencia a nivel internacional para plantear el tema, ¿no? O para plantear el debate. Esto del 46% no sé dónde sale y todas las otras que están en redes, mi querida Violeta, del tema de grabar las compras adicionales y de las casas y no sé cuál, se inserta en una narrativa de ahí sí, de medios y de gente que está en las redes de la derecha o de la ultraderecha, en esta narrativa y utilizar el término castrochavista. ¿No? Que es esta idea de expropiar, que te van a cobrar y que te van a quitar tu propiedad y que te van a no sé cuál. Esta narrativa del comunismo, ¿no? Entre comillas, o de la conceptualización equivocada, sesgada y manipulada que ellas y ellos hacen del comunismo, de lo que implica o de lo que lleva el comunismo, porque van en una narrativa, recordemos que la narrativa hacia lo que ha ocurrido en América Latina es los zurdos de mierda, los comunistas, los zurdos, no sé cuál, esta narrativa que ha llevado a que países que habían estado gobernados por la izquierda o más o menos por el centro izquierda, ¿no? Ahora se hayan decantado por la ultraderecha. Entonces, creo que va más inserto en esa narrativa. Y recordemos también, y no es menor, yo el fin de semana me encontré en una reunión al director del canal, ahora se llama Plural Televisión, que antes era el canal judicial. Y justo ahí con Como que se paró, David. Se congeló, ¿verdad? Sí, bueno, Sí, sí. a ver si alcanzamos a recuperarlo. David, ¿nos Ernesto, escuchas? ya salió. Bueno, Nada más recuperar esto que decía David, que él tenía duda en lo que él regresa y le damos la palabra a Federico. Dice, actualmente, estoy citando ahí el artículo de la ministra Lenia Batres, 24 países de la OCDE cobran un impuesto a la herencia o legado que asciende a 0,5 de los ingresos fiscales totales de la OCDE. 21 países lo cobran las personas heredadas por grado de parentesco y 3 lo aplican sobre el valor de la propiedad de las personas, de la persona fallecida, ¿no? Eso es lo que estaba preguntando David, o esa era la duda, y bueno, sobre eso también qué decir, querido Federico. Que en ningún lado José Mario de la Garza nos dice dónde sacó el 46%, porque en ese artículo que acabas de leer un pedazo, ella habla de los rangos, los porcentajes de las leyes mexicanas de los años 1930. El impuesto iba desde 4% para las medianas hasta 64% para las gigantescas. Y también dependía del grado de parentesco del heredero. Entonces, en ningún lado aparece el 40% o 46% que dijo José Mario de la Garza. Es lo que nos dice David. Es discurso anticomunista que pretende decir, ahí vienen los rojos a robarnos las cosas. Entonces hay que estar muy atentos con esto, porque esto es el más perverso de los fake news. Y ya regresó David. termino mi idea, perdón, aquí ahora Mercurio retrógrado nos está jugando mal. No, nada más, mi idea era justo que yo les decía, no sé en qué parte me quedé, pero la narrativa, esta narrativa, ¿no? De los comunistas, los rojos, los zurdos de mierda, tal, o sea, esta narrativa, y yo decía, porque el próximo año se cambia ya la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y por prelación de votos, la que quedó en segundo lugar, que sucedería a Hugo, es Lenia. Entonces, digamos, un poco la propia narrativa, si nosotros la vemos, va construida en el sentido de la que va a llegar a la... Eso es interpretación mía, opinión e interpretación mía. Yo no digo que así sea, pero la narrativa va mucho en la construcción de el poder judicial ahora estará una zurda, una comunista, con ideas de quitarte tu herencia, con ideas de quitarte tus casas, de expropiarte, ¿no? Narrativamente creo que va mucho en esa construcción también. Insisto, esta último ya es interpretación y valoración mía. Yo no digo que así sea, pero bueno, parte de lo que nos toca hacer en este bonito espacio no solo es comentar, sino opinar, ¿verdad?
Ya, gracias, gracias, David. Bueno, hay varios comentarios y además eso nos da pista de cómo se está leyendo, interpretando los planteamientos que están haciendo los maxi abogados o las preguntas que estamos haciendo nosotras y nosotros. Dice Gley Tere Cruz, oiga, Federico, ¿no supo cuál era la propuesta de la Corte o solo revisó la columna de Lenia? Tremendo, dice Irma Arce, 46% no saben cómo robar al pueblo. Rubén Martínez, qué decepción de Lenia proponiendo grabar las afores, además de las grandes ganancias que deja a las administradoras, le quitan otro tanto a los trabajadores y se dicen de izquierda. Marcela Vargas, 46% es mucho, pero los súper ricos no tienen afore. eh, Marcela Vargas, Lenia Batres en muchas de sus propuestas es discutible. Yo no estoy de acuerdo en que la llamen la abogada del pueblo, es la abogada del gobierno. Y bueno, pues aquí uno puede ir leyendo también por los efectos, precisamente esto que estás señalando, Federico, de aguas, e irse con la trampa del discurso de lo que están planteando este hombre, José Mario de la Garza, insisto, que fue el abogado que llevan este de litigio estratégico con Claudio X González cuando pues querían imponer sí o sí el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco y que finalmente López Obrador lo impidió y se hizo el aeropuerto ahí en Santa Lucía. Pero esa es parte de las lecturas que vamos leyendo que tiene la audiencia de lo que estamos comentando. ¿Qué comentarías al respecto, Federico? El tema, como ya explicamos, era complicado. Y sí checamos, David y yo, cuál era el debate previo. El asunto que llegó a la Corte es una contradicción de tesis. Unos tribunales colegiados decían sí debemos cobrar el impuesto sobre la renta a las afores cuando éstas se pasan a los herederos o legatarios, beneficiarios, y otros decían no debemos. ¿Por qué? Porque la ley es interpretable. Ese era el debate. La ministra Sarirene Herrerías propuso que había que cobrar. La apoyaron Lenia Batres y María Estela Ríos. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que el Estado cobra impuestos para luego redistribuirlos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? El ministro presidente y otros ministros argumentaron que usar ese criterio con los diminutos, o más bien con las diminutas transferencias que son las afores, es injusto. Que en cualquier caso eso debería hacerse con los grandes herederos y grandes legatarios. Pero todos dijeron, eso es parte de lo que tiene que hacer el legislativo. Entonces, el debate terminó yéndose por la última parte del argumento de Hugo Aguilar. Y lo que estamos tratando, David y yo, es de regresarlo a donde estaba. Y yo ya dije, a mí no me gustó el argumento de María Estela Ríos apoyando a Lenia y a Sara Irene en el sentido de que hay que cobrar. Porque la Corte está precisamente para modular interpretativamente estas cosas. Y es obvio que es injusto cobrar el impuesto sobre la renta a cantidades tan pequeñas como son las afores. Entonces, qué bueno que ganó la mayoría y que le piden a Giovanni Figueroa. Vamos a ver qué propone Giovanni Figueroa. Y tiene razón un comentario de la audiencia en el sentido de que Lenia defiende los ingresos fiscales del gobierno. Pero en este caso me parece que es una exageración. Y creo que fue por eso que el día de ayer domingo, en el artículo del Universal, Lenia agarra y recuerda los impuestos sobre herencias y legados. Pero ese es un debate legislativo. Eso no lo puede decidir la Corte. Muchas gracias, Federico. Pues le damos la palabra a David. David, hace ratito, cuando tú todavía no entrabas, decíamos que esta historia no sobre las afores, no sobre la herencia a las afores, sino la herencia a las grandes fortunas, ya la vivimos, ¿no? En América Latina, por ejemplo, decíamos, Rafael Correa en Ecuador lo planteó. ¿No? Y bueno, pues sabemos también ahorita dónde está, sigue en el exilio Rafael Correa, es perseguido
Y hay mucho todavía enojo por parte de una burguesía de Ecuador en contra de él por estos planteamientos que hizo, entre estos, ¿no? Lo de cobrar herencias a las grandes fortunas. Y tú nos das una narrativa aquí muy importante que también se va creando por la parte de una oposición que no va a estar contenta de que Lenia Batres sea la próxima presidenta de la Suprema Corte. ¿Qué nos estaría dejando también, qué lecciones América Latina sobre estos temas que ya se han abordado y también cómo están siendo perseguidos algunos de ellos que han hecho estos planteamientos? Yo no sé si yo quería abordar también entrarle a los otros temas, pero ya se picaron con este. A Mm. ver, el otro, creo que la parte justo que colocas, Violeta, es desde un análisis mucho más geopolítico, ¿no? Muy bueno en términos de lo que pasa en América Latina y de lo que ha ocurrido en América Latina y de lo que está ocurriendo en América Latina. Creo que abrir el debate de este tema en específico puede ser importante, puede ser necesario. No sé en qué momento sea el momento propicio o el momento adecuado para hacerlo, entendiendo que lo que se busca grabar son las grandes fortunas, las grandes herencias. No estos pequeños, ¿no? Transferencias, estas pequeñas, sino las grandes herencias. Y ahí hay una parte que en el chat ponía una compañera o compañero, no sé, pone que sería grabar doblemente, que porque ya se trabajó y que sobre ese trabajo se hizo un ahorro y no sé cuál. Y más bien lo que se busca en términos de cuando se plantea la propuesta para grabar las grandes herencias o los grandes legados o la gran acumulación de dinero, es porque en buena parte ese dinero que se ha acumulado no es solo producto del trabajo, del esfuerzo cotidiano, del sudor de la frente de los millonarios, ¿no? Es a través de esquemas de inversión, a través de compra-venta de empresas, a través de, de otros sistemas y otros mecanismos que no necesariamente es el trabajo manual, el trabajo físico, el trabajo como lo conocemos en términos prácticos, nosotros que vendemos nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Para poder tener un ingreso. Estas grandes fortunas no se construyen con la fuerza de trabajo. Pienso en Mark Zuckerberg, de los más millonarios, o Elon Musk. No podríamos decir que los 80 y tantos mil millones de dólares que tienen los han construido con su esfuerzo, su trabajo por el cual ya pagaron impuestos. Son a través de diferentes formas y mecanismos de ingresos, de generación de riqueza, que ni siquiera es ahorro, ya es riqueza, y por eso se han diseñado modelos graduales en muchos de los países. 2, 3%, 4, 5 y así va en aumento en función tanto del capital, en función de la construcción de cómo se haya hecho digamos ese legado o esa herencia o esa acumulación de la riqueza. Es decir, es un tema que no es de, póngale 30% parejo a todos, 20 a todos, ¿no? Tiene que ver todo un esquema ahí sí de redistribución. Pero creo que, insisto, no hay debate todavía, no hay propuesta legislativa, no hay iniciativa, no hay nada. Se generó este debate en la Corte, se dio esta discusión y lo colocamos aquí justo para hacer estos puntos de clarificación, ¿no? Nada más en ese sentido, colocarlo, ¿no? No sé si nos dé tiempo yo para pasar a los otros temas que teníamos todavía. Uno que propuso Federico Sí, y uno más yo. sí, David, gracias. Sí, sí tenemos, vamos a pasar, ya pedimos ahí unos minutos más para, unos 15 minutitos más para retrasar la otra entrevista y pasaríamos a este caso, Federico, David, de primero el secuestro y después pues ya confirmado el homicidio de la periodista veracruzana Roxana Guzmán. Vamos a, mientras, no sé si quieres empezar tú, David, que creo que fuiste tú el que propuso el tema, y pasaríamos a un lado tuyo estas imágenes de cuando fue el secuestro, porque uf, qué tremenda noticia, pues el hallazgo ya también sé que se confirmó, pues que esta colega periodista, pues fue también asesinada, fue ejecutada. David Peña, una periodista más en el estado de Veracruz. Sí, mira, yo lo colocaba en el chat como un tema de atención o de interés, obviamente por la trágica muerte, no muerte, el trágico asesinato, la desaparición, el secuestro, la desaparición y el asesinato de Roxana, la compañera periodista del sur de Veracruz.
Eh, es lamentable, desde luego, que siga habiendo este tipo de crímenes en México en contra de periodistas, en contra del ejercicio de la libertad de expresión. Su caso fue muy notorio justo por este video que estamos viendo, ¿no? Que su propia familia grabó la forma en la que entró este grupo armado. Y no es, digamos, no es sorprendente la forma en la que operan estos grupos, está documentado en diferentes partes del país. Lo que a mí me llamó la atención en el caso, además obviamente de la relevancia, de las condolencias, de la relevancia del trabajo de Roxana, de su nombre, digamos, de lo que hacía y de las condolencias que podamos mandarle a su familia, a sus compañeras y compañeros, me llama la atención que hay 8 personas detenidas, entre ellas uno de los líderes de la zona, uno de los líderes de uno de los cárteles de ahí de la zona, pero que hay de los 8 personas, 4 policías municipales. Eso es lo que a mí me llama la atención, digamos, insisto, yo no estoy minimizando ni normalizando la operación de estos grupos armados, ¿no? De estos grupos criminales. Hay que combatirlos, hay que prevenir, ya todo lo que hemos platicado aquí, las estrategias de que se tienen en términos de prevención de la violencia y tal, la prevención de estos grupos y la operación de estos grupos y el combate a los grupos. Pero particularmente me llama mucho la atención otra vez de que sigamos viendo, y ahí sí voy a usar un discurso continuista, sigamos viendo cómo hay esta aquiescencia que hemos debatido aquí muchísimo, complicidad o permisividad de autoridades estatales, en este caso autoridades municipales, digamos autoridades del Estado mexicano, participando, facilitando y operando en connivencia con estos grupos armados, ¿no? Con este grupo en particular, no voy a generalizar, pero con este grupo en particular. Es decir, quienes, según la información que se ha dado a conocer, aportaron información, aportaron facilidades logísticas, aportaron incluso cosas operativas, ¿no? Facilidades operativas para que este grupo armado llegara a la casa de Roxana, la secuestrara, la desapareciera durante varios días y después pudieran encontrarse sus restos, es gente que trabaja en el gobierno municipal. Yo aquí no me metí si Ixhuatlán es, creo que sí es Ixhuatlán el municipio, de qué filiación partidista es, porque digo, no es irrelevante, pero en términos, más bien lo que yo quería colocar era en el tema del debate es cómo seguimos viendo que siguen operando, siguen funcionando, siguen en esta correlación de connivencia, de complicidad. Autoridades municipales, cuando menos en este caso, del estado de Veracruz, con grupos de delincuencia organizada, ¿no? Ya lo vimos en otras partes del país, lo hemos visto en otras partes del país, y es un poco lo que yo quería, insisto, llamar la atención otra vez para decir que sí es un caso de una periodista asesinada, un caso lamentable en contra de la libertad de expresión, pero que hay actores estatales involucrados. Hasta el momento no se sabe si había una participación mediata, digamos, una autoría intelectual por parte de alguna autoridad o no, o fue solamente este grupo armado, pero sí ya, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, se podría presumir, cuando menos, que estos 4 policías municipales facilitaron el secuestro y la desaparición de la periodista y su posterior asesinato, ¿no? Entonces, insisto, es un legado, hablando de legados, ¿no? Es un legado que traemos de administraciones anteriores que no se ha podido sacar, insisto, no estoy generalizando, no estoy diciendo que todos los estados, todos los gobiernos, no, pero aquí hay una muestra de cómo siguen operando estos grupos armados en complicidad, insisto, connivencia con los grupos del poder político, del poder público a nivel municipal. Muchísimas gracias, David. Federico, ¿qué decir también sobre esto que está comentando David? Una mujer periodista, y bueno, pues una situación complicada. También había sido, ya había vivido el asesinato de su pareja previamente, ¿no? En años anteriores. Y bueno, pues esta situación ahora que está siendo calificada también como un homicidio. Y yo ahí tengo una duda, Federico, homicidio doloso calificado, pero ¿por qué no un feminicidio? ¿Por qué no se podría abrir también así como una carpeta en ese sentido? A ver, de acuerdo con la propuesta que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, debería abrirse como feminicidio porque hay una muerte de una mujer violenta. Pero la ley general de feminicidio todavía no se aprueba. Y por lo tanto,
todavía Veracruz puede abrir por homicidio. En contraste, por ejemplo, el ataque de un grupo delictivo en un estadio de Yautepec o de Cuautla, no me acuerdo, en Morelos, la Fiscalía de Morelos inició la carpeta por feminicidio, porque había muerte de mujeres y heridas de mujeres. Entonces, en ese momento los estados deciden entre homicidio y feminicidio un poco en libertad. ¿Se debería abrirse por feminicidio? Sí. Ahora, yo le agrego al interés que tenía David, dice, le llama la atención la detención de los 4 policías municipales. A mí me llama la atención que haya habido una manifestación de las familias de esos policías diciendo que son chivos expiatorios y que no quieren que los castiguen a la mala. Hay que exigirle a la Fiscalía de Veracruz que haga bien su trabajo. A mí me parece, coincido con David, en que lo que tenemos ahí es una connivencia de la autoridad municipal. Y es precisamente en ese nivel donde es más difícil cambiar las cosas. Tenemos un largo debate, Ernesto y yo, pendiente todo el tiempo sobre ese asunto. El crimen organizado nace en lo más pequeño, de manera casi natural. Y, por cierto, para nuestra audiencia, eso tiene que ver con el otro tema. Uno trabaja en su familia particular y junta su patrimonio y luego obviamente desearía pasárselo a sus hijos o hijas. Eso está bien, pero no todo es el trabajo humano concreto de los normales y de los comunes. En el mercado hay acumulación y los que quieran leer un poco más de eso, Violeta, no sé si tú después nos puedas decir tu opinión, John Roemer hace muchos años explicó, es un economista, matemático, pero marxista, cómo efectivamente el mercado hace que se acumulen inmensas cantidades de dinero en unos cuantos actores. Por eso necesitamos el impuesto sobre las herencias. No para los chiquitos, sino para los grandes. Bueno, de la misma manera, si tú no atiendes la competencia normal política que hay en los pequeños municipios, tarde o temprano tienes estas connivencias y tarde o temprano tienes el tipo de casos como el de Roxana Guzmán. Ahora, yo creo que sí tenemos ese nivel de connivencia y yo le recomendaría a la audiencia siempre ir a ver qué más ocurre en esa zona. Recordemos, y aquí ayuda el caso de Morelos, hay muchas denuncias desde hace 3 o 4 años acerca de las corruptelas diversas de los panistas en Yautepec y de los panistas en Yecapixtla y de otros partidos en Cuautla, ¿sí? Y no se hace nada, finalmente hay un operativo Enjambre y agarran a muchos funcionarios municipales de los 2 municipios. Y semanas después tenemos un ataque del crimen local en contra de un estadio. Ahí las audiencias podemos sospechar que hay una relación. O sea, les pegaron donde les dolía y reaccionaron violentamente. La política siempre, la más importante es la local, y hay que ir a ver qué es lo que está pasando, porque si no, de ahí van a surgir los monstruos. Sería mi comentario. Perdona más, ahí en el chat Chuy Pérez ya nos hizo la chamba, dice dato, el alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, pertenece al partido Movimiento Ciudadano. Triunfó bajo esas siglas en los comicios de Veracruz. Gracias Chuy por el dato. Ya nada más era mi Pues, dato. Sí, Nada más era mi bueno, dato del chat. y otro dato Contratado, geográfico. Chuy. Entiendo, David, que todo esto es en el sur del estado, es Sí, sí, la zona de sí. influencia de la gran ciudad de Coatzacoalcos, ¿verdad? Sí. Ok. Hacia la zona sur-sur, ajá, sur-sur de Veracruz. Que bueno, ahí nada más digo, para terminar, recordemos que esto, yo decía legado, lo que se tiene en Veracruz, viene de qué les gusta, los últimos 35 años, 40 años, la forma en la que está en complicidad de la delincuencia organizada desde los Zetas de los años 90, desde antes de los Zetas, del Cártel del Golfo. No sé, quizás si nos aventamos más hasta los 80s, o sea, cuando menos tenemos esto desde hace que 40, 45 años, por ahí más o menos. Entonces, insisto, entiendo que es difícil, tal, pero yo sí quiero seguir colocando el punto, ¿no?
Es un tema que no se ha atendido, es un tema que está pendiente y lamentablemente seguimos viendo este tipo de casos, ¿no? Lo que decía Federico, digamos, la correlación o el paralelismo que hace con lo que está sucediendo en Morelos, lo que vimos en Tequila, lo que vimos, y aquí podemos hacer el largo listado, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema, insisto, que no podemos dejar de lado. Otra vez, perdón que insista en la narrativa, porque esa narrativa es la que se inserta en el narcogobierno, narco no sé qué, un gobierno que protege a los narcos, un gobierno. Entonces, abona también esas cosas, digamos, esas identificaciones, abonan otra vez a esta narrativa. Perdón que siga con la narrativa, ¿no? Pero pues sí, me parece que es un tema igual, que no podemos soltar. Insisto, porque se suma esta narrativa de ultraderecha, del narcogobierno, ¿no? De todas estas etiquetas que se le van poniendo para ir Mm. construyendo o levantando una opinión o un movimiento que eventualmente les pueda servir justo a estos actores de ultraderecha. Y Y comunista, querido David, ¿no? exacto. Exacto. Y Violeta, Ernesto, David, pensemos en la Liga Colombiana. Acabamos de oír a nuestro entrevistado colombiano, ¿verdad? La ultraderecha lo que va a hacer es decirle a las audiencias, no vayas a los detalles, no vayas a ver qué es lo que está pasando realmente en el territorio. Lo que tenemos que hacer es bombardearlos a todos, echarles el glifosato a todos, matarlos a todos. Y eso es bien fácil decirlo desde una residencia en Miami o en Bogotá. Entonces hay que tener cuidado porque las narrativas matan. Bueno, pues David y Federico, antes de que las narrativas nos maten a nosotros también, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Y bueno, pues sí, esta tremenda noticia de la colega periodista y que el recuento, ya después tendríamos que hacer algún programa tal vez sobre lo que está sucediendo con las y los periodistas en el estado de Veracruz, que no es un asunto menor, pero pues lo dejaremos ya para otros momentos. También nos quedó también tema pendiente, lo dejamos para la siguiente. David y Federico, como siempre, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. El Saludos a toda tema la audiencia. Un pendiente abrazo. es el mundial, ¿verdad? Entonces después vamos a hablar. Ah, no, 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 no era el mundial, No, ¿verdad? ya no, no. Oiga, nada más, perdón por Pedir. las narrativas. Esto, la preocupación desde Estados Unidos, ¿no? ¿Vieron esto que tiene que ver con el Mundial? Que le cancelaron una tarjeta roja, una expulsión a un futbolista estadounidense, la FIFA, el comité, no sé qué. Así, ya te expulsamos, pero como te necesitan para el otro partido, pues no te desexpulsamos, sino que dentro de un año te sancionamos. Una cosa absurda, rarísima, ¿no? Que no tiene precedente, perdón. Insisto, nada más en esta lógica del poder desde arriba, la narrativa, ¿no? Esta construcción de quienes mandamos y quienes tenemos el poder somos nosotros, los hacen los gringos, ¿no? Obviamente. Ahí está, digo, a mí me llamó mucho la atención. Estuve revisando algunos analistas, deportivos y ahora que está toda la onda futbolera, y sí, decían que no había un precedente y que desde luego que era un favor, o era un claro favoritismo hacia Estados Unidos, ¿no? Por el poder económico, ahí quizá no político, pero sí por el poder económico que tiene al interior de la FIFA. Pensando nada más en esto, insisto, en la construcción de las Eh, narrativas, en el poder, en la imposición de estos discursos. Alguien por ahí decía Si puedes que poner ahí, nada más tantito, mientras ahorita platica Federico, si puedes poner este video que tenemos ahí, Leonardo, de tarjeta roja, pues que precisamente es que Donald Trump es el que le pide a Infantino, al de la FIFA, pues que ya, que le quiten la roja y que pueda jugar. Esta es la falta precisamente que había cometido el jugador de Estados Unidos contra, no sé el de qué equipo era, y que pues el que le... Bosnia-Herzegovina. Ah, Bosnia-Herzegovina. Te Bosnia-Herzegovina, voy a encargar, pues, mi querido Ernesto, ¿eh? Tú aquí perdón. debes tener los partidos, la clasificación, o sea, Ahí está, ya, perdón, ya lo vamos a meter, perdón, ya. y van contra Bélgica, ahora van contra Bélgica. yo Ahora solamente quería vamos. Hoy, decirles, ¿no? No sé si es hoy, Violeta, ahí sí me falla. Federico es el que sabe todo lo del mundial. no, no, Perdón, Federico, para nada, venga, para nada. échale. Yo solo tenía una cita de alguien que decía que cuando no suena lógico es porque suena Suena metálico. metálico. Hey.
literal. Nada más que falta. No, Sí, sí, bueno, ahí está y el poderío, sí. ¿no? Lo que decíamos en la narrativa, el discurso del poderío, ¿no? Trump manda un tweet y pues va para atrás, ¿no? Bueno, no un tweet en Trust Social, no sé cómo se llame, manda un trust, Sí, no se le llame a su sí. red, ¿no? Pero bueno, no No, era tema, pero salió nada más para que veamos en la pero narrativa del si poder del puedes poner norte. esta imagen última que pusiste, Leonardo, y además qué cosa, ¿no? Esta imagen que también se había viralizado cuando este señor presidente de la FIFA visita a Donald Trump, y esa imagen de la tarjeta, pues vaya que si viene mucho a cuento ahorita, increíble, mucha indignación, por lo menos, fíjate, la FIFA ya le dio permiso a Bélgica de protestar. No, bueno. Ya le dio permiso. En fin, pues Y ¿cómo? sí, porque si ya vamos a cerrar, nada más cerrar también diciendo sobre el comunicado que después de la llamada emitió Donald Trump, ¿no? Al que hacía referencia tú, David, ¿no? Primero hace una llamada y ya después emite esta a través de su red Truth Social, dice, gracias a la FIFA por hacer lo correcto, ¿no? Y revertir una gran injusticia. Y ya ahí firma el presidente Donald Trump. O sea, entonces con eso cerró esta parte, bueno, cerró y abrió esta parte de la historia. Nada más era eso para cerrar ahí y si es que ya vamos a pasar a la entrevista, que no se la pierdan. Susana Horta nos dice, los excelentes maxi abogados también saben de fútbol. Ándale, Ernesto, Sí. Ándale, para que te lleves esa a la casa. Y ¿sabes qué? Que además Federico Anaya va a narrar todos los partidos siguientes que vamos En los cuartos de final. Junto a David. Sería buenísimo. No, es que lo digo porque Federico no ve nada de fútbol, por eso es la carrilla. No, no, nosotros todavía somos más mortales, pero Federico no es ahí medio grinch en esas cosas. Bueno, gracias. Equipo, gracias. Hasta pronto. Saludos a la audiencia. Querida Violeta. A todos y todas. Bye. Abrazos, David. Abrazos, Federico. Gracias.